Amigas, amigos, muy buenas noches, feliz domingo. Este 1 de octubre estamos en esta dominguera, iniciando el 10º mes del 2023, un año que se ha ido realmente como el agua, y más en una situación tan intensa, tan trepidante en términos sociales, políticos, y por fortuna en una situación económica bastante tranquila, una situación económica que augura un fin de sexenio que no tendrá devaluaciones abruptas, gasolinazos. Se ha disminuido la brecha de los salarios mínimos frente a los demás salarios, hay mayor ingreso. Efectivamente se ha disminuido también la inflación, una inflación que llegó a estar por arriba de los 7 puntos, casi 8 puntos porcentuales al año o anualizadas, y ahora estamos a 4.5. Cifras récord de empleo, más de 21 millones de personas que han tenido trabajo. Se recuperó el nivel de empleo antes de la situación que generó la pandemia del COVID-19. En fin, hay buenas perspectivas, una gran inversión extranjera que no se ha disminuido a pesar de pues una persistente campaña o señalización de los adversarios, opositores, descontentos, enojados con la Cuarta Transformación por los buenos resultados. Esto es lo que tenemos de contexto en el inicio de este octubre del 2023, y también tenemos que mencionar pues lo que en esta semana ocurrió como algo muy importante. Y antes de entrar al tema en específico sobre el caso de Ayotzinapa, pues quiero agradecer aquí quienes están sumándose a la transmisión en vivo. Me están preguntando que si me tocó buen clima en Sonora. Estuve el día de ayer y hasta la mañana perdón, todo el día de antier, el viernes 29, y hasta la mañana de ayer sábado 30 de septiembre en Hermosillo y en Guaymas, un calor sabroso el que está en Sonora. Por fortuna no nos tocó más de 40 grados. En estos días entiendo que va a entrar un frente frío en ese estado tan importante, tan grande, tan extenso de la República Mexicana que es Sonora. Por cierto, también quiero comentarles que ya se inauguró, ya está en operaciones la Radio Yaqui de Sonora, que forma parte de las radios indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, eso es una muy buena noticia. Y también creo que hay que señalar que es necesario reforzar la idea de medios al servicio público o de servicio público, porque son los únicos que pueden realmente encontrar una razón de existir, a final de cuentas, no para lucrar, no para vender entrevistas, vender espacios comerciales, sino para dar un servicio a la población. Muchísimas gracias a Javier Ruiz, que me preguntó lo de Sonora. También están pues aquí conectándose Rosa María Pérez, buenas noches, Jesús Beltrán Colsi, y todos los que se vayan también incorporando a esa transmisión. Les doy un abrazo, les mando muchas felicitaciones por el inicio de este mes. Ayotzinapa vive en nosotros. Ayotzinapa es una de las heridas abiertas más duras. Estamos a 9 años de distancia, ya casi una década, de los terribles sucesos del 26 y 27 de septiembre, que fueron tomando una dimensión pues apocalíptica, una dimensión tremenda, porque el ataque a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, bueno, no eran 43, eran más de 60 estudiantes que venían de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa y se dirigían hacia acá, hacia la Ciudad de México, en estas fechas precisamente para celebrar el 2 de octubre, esta conmemoración que es muy importante para los sectores de estudiantes y de las izquierdas. Y hablo en plural porque no hay una sola izquierda en este sentido, sino hay muchísimas izquierdas. Ese ataque que recibieron los estudiantes de Ayotzinapa
ha sido una herida abierta, no solo para los padres y madres de estos jóvenes, que hasta el momento solo se han localizado los restos humanos de 3 de ellos, o sea, nos faltan 40, y por desgracia también esta idea de darle un carpetazo, de dejar que bajaran las aguas según el criterio o el cálculo político del gobierno de Enrique Peña Nieto, y querer darle un carpetazo a la historia en octubre de hace un año, de hace 9 años, cuando el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, transmitió en vivo y en directo la explicación de los sucesos, diciendo que estos jóvenes habían sido confundidos con presuntos narcotraficantes de los Rojos, que iban a Iguala a intervenir o a irrumpir en un informe de la esposa del alcalde José Luis Abarca, que al ser confundidos por elementos del grupo contrario a los Guerreros Unidos, que es el cártel dominante desde el 2011 en esa zona, fueron atacados y fueron secuestrados y entregados a la dirigencia de los Guerreros Unidos, quienes decidieron, en un acto de extrema violencia y de una saña que nada más alguien con la imaginación o la perversión o la necesidad de querer dar carpetazo a este asunto pudo haber dicho, que los estudiantes fueron incinerados durante una noche en el basurero de Cocula, un municipio aledaño a Iguala, en una pira de llantas y de una serie de elementos naturales, pues que ahí estaban sus restos, que fueron calcinados y que sería muy difícil identificarlos. Este relato es el que se ha llamado la verdad histórica. Este relato, que de una u otra manera cimbró a la sociedad mexicana, generó una reacción de una negativa brutal por parte de los familiares, porque no solamente tenía elementos absolutamente difamatorios y criminalizadores para los jóvenes de Ayotzinapa, sino que también era absolutamente irreal. No hubo en la madrugada del 26 y 27 de septiembre ninguna pira, ninguna incineración masiva, mucho menos de 43 jóvenes en el basurero de Cocula. De hecho, no hay restos, y eso se vio desde el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que no se habían encontrado restos de aquella gran pira humana que Jesús Murillo Caram nos relató y nos dijo con pelos y señales durante aquella conferencia maldita de hace 9 años, cuando quisieron darle carpetazo al tema de Ayotzinapa, como también quisieron darle carpetazo casi simultáneamente al escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. A 9 años de distancia, lo que estamos viendo es que no hay una solución fácil, ni una solución rápida, ni una investigación que pueda culminar o que pueda o tenga que darle carpetazo, porque los involucrados en este episodio, además de esos involucrados en el episodio en sí del ataque a los estudiantes el 26 y 27 de septiembre, además de estos involucrados, hay otro nivel de involucrados en la construcción de una mentira, que ha sido la mentira histórica. Y la investigación que se ha llevado a cabo en torno a esa mentira histórica es lo que ha generado una gran animadversión, una gran resistencia por parte de las fuerzas del Estado, tanto policías municipales, federales, miembros del Ejército e integrantes de la Secretaría de Marina, que estuvieron de una u otra manera involucrados en la reconstrucción o en la siembra de evidencias, o también por omisión
en el ataque que recibieron los estudiantes aquella madrugada. Es mentira vil, es una construcción mentirosa, difamatoria, que los avances que se han dado en estos 5 años de la administración de Andrés Manuel López Obrador respecto al caso Ayotzinapa no difieren mucho de la verdad histórica. Desgraciadamente se está tratando de cortar el impulso que se tuvo y que se ha ganado frente a un cúmulo de desafíos y de adversidades. La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la llamada COVAC, encabezada por Alejandro Encinas, presentó en esta semana pasada, el miércoles pasado, un muy duro informe, un relato muy fuerte de los últimos hallazgos de lo que fue, desde este punto de vista ministerial y de la reapertura de la investigación, los hechos. Y en estos hechos hay agentes del Estado mexicano involucrados, hay elementos de la Policía Federal, de las policías estatales y de la Policía Municipal que se involucraron en el ataque para la protección o para la colusión con el crimen organizado, pero que también se involucraron en la ejecución extrajudicial de estos jóvenes. Esto es lo que está en juego. Son 2 delitos muy importantes los que definirían el rumbo de la investigación del caso Ayotzinapa y el rumbo de los involucrados, de los implicados en este caso. Por un lado está la desaparición sencilla, que fue la tesis de la verdad histórica, una desaparición en manos del crimen organizado, que son los Guerreros Unidos, y al no involucrarse en el relato de la verdad histórica a las fuerzas del Estado mexicano, el delito de secuestro pues tiene una cierta prescripción, no así el delito de desaparición forzada. Esa es la clave de este asunto. El involucramiento de fuerzas del Estado mexicano en la desaparición, en el secuestro, desaparición y presunto exterminio de los estudiantes, para empezar es un delito muy diferente al de la desaparición simple, es desaparición forzada y no prescribe y puede llegar hasta los tribunales internacionales. Y en segundo lugar, si los avances sobre los análisis de los restos óseos que se han encontrado en más de 5 puntos dentro de la investigación que se ha realizado en estos últimos años, confirma que fueron exterminados estos muchachos, que fueron divididos en grupos para poderlos exterminar, estaríamos hablando de un crimen de lesa humanidad, estaríamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Y aquí es donde, por eso, la verdad histórica y la investigación que está realizando el comisionado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, es radicalmente distinta. ¿Por qué los padres de familia están reticentes, incrédulos y molestos? Porque no ha sido nada fácil vencer las inercias, las resistencias y el contragolpe dentro del propio Estado mexicano. Aún con la postura firme del presidente de la República de llegar a la verdad y de poder encontrar a los jóvenes, de encontrarlos vivos, muertos o en las pistas necesarias para poder reconocer dónde estuvieron, con todo eso, el tema es muy, muy duro y muy doloroso, porque no se trata de un hecho aislado, porque se trata de una cultura de la represión, de la eliminación de quienes son definidos como los enemigos internos. Los padres están señalando que el ejército mexicano, desde las más altas cúpulas, están negando la información completa.
El presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dio órdenes de que se diera toda la información y en esta semana hizo un acto absolutamente inédito en la cultura política y jurídica mexicana, que fue revelar las cartas que son a su vez órdenes de mando al general secretario, de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para que el ejército entregara toda la documentación disponible. En este proceso, los padres dicen que les hace falta videos que son los que supuestamente proporcionó Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, y que son seguimientos que hizo la DEA, la Agencia Antidrogas, a Guerreros Unidos, y en esos testimonios, o en esos videos, o en esos audios grabados, se acreditaría la manera en que Guerreros Unidos corrompió a una parte del ejército, o a mandos, o a elementos militares en la zona de Guerrero. Esto todavía está en construcción ministerial porque el asunto es muy delicado. Pero el tercer eje, que es muy importante de lo que el subsecretario Alejandro Encinas reveló esta semana, es que según el testimonio de Tomás Cerón, el entonces subprocurador de la Procuraduría, es el rango que tenía como director de la Agencia de Investigación Criminal, hubo una junta de autoridades en Los Pinos que se reunió para definir el destino de la versión, para darle carpetazo a la desaparición de los jóvenes y para que se impusiera un relato ministerial que fue expresado, vendido como si fuera una verdad histórica, según las tristes palabras de Jesús Murillo Caram. Y esa junta de autoridades estaba encabezada nada más y nada menos que por el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación y actual senador, Miguel Ángel Osorio Chong, el titular del CISEN de ese entonces, Eugenio Imas, que trabajaba bajo las órdenes del propio Osorio Chong, el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el entonces almirante secretario de Marina, el general Vidal, el entonces procurador, aquí nos irrumpió el mimoso para saludar, estoy relatando la Junta de Autoridades del caso Ayotzinapa, mimoso, no interrumpas, nada más saluda a todas y a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Y por supuesto estaba también un personaje que no hay que perder de vista, que en ese momento era el secretario privado de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, que después fue el titular de la SEP y que también tenía un interés especial por resolver el tema y en unos 2 años convertirse en el candidato presidencial pues predilecto o en el que podría tener confianza Enrique Peña Nieto. Ya después se cruzó el terrible suceso de la niña Frida Sofía, el invento de que había una niña en la escuela Enrique Rebsamen, y ahí se quedaron sepultadas las ambiciones de Aurelio Nuño. Pero también participó en esta junta de autoridades. Y hay un segundo nivel de esa junta, que es el nivel operativo, en donde aparece el nombre de Omar García Harfuch, entonces director de la Gendarmería. Y esto fue lo que provocó muchísimo debate y dilema, porque el actual aspirante a coordinador de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ex jefe de la Policía Capitalina, tuvo o ha tenido un extraordinario trabajo en la Ciudad de México, pero pues está este hecho y está todavía la investigación en curso. No sabemos si Omar García Harfuch va a tener que declarar o si ya declaró, pero el tema principal no es Omar García Harfuch. El tema principal es la Junta de Autoridades que decidió, planeó e impuso la verdad histórica.
Esa junta de autoridades es la que necesitamos conocer a detalle qué fue lo que sucedió, qué fue lo que dijeron, y desgraciadamente mientras esté en Israel el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, es muy difícil poder aterrizar varias de estas posibilidades. En fin, esto es lo que hay del caso de Ayotzinapa. Ojalá se puedan limar las diferencias muy pronto con los padres de familia, a quienes pues todos los mexicanos de una u otra manera les tenemos un enorme respeto y los respaldamos en esta batalla tan dura, tan fuerte que han sido 9 años. 9 años para vencer la mentira y la imposición de un relato de los hechos. Se nos fue prácticamente esta transmisión relatando lo de Ayotzinapa, porque creo que es muy importante en vísperas también de la ceremonia o de la conmemoración de los 55 años de la matanza del 2 de octubre de 1968. Hay un hilo conductor entre eso que sucedió y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Ese hilo conductor sigue siendo el odio a los jóvenes pobres y a los jóvenes que cuestionan. La parte autoritaria del Estado mexicano que bajo el mando civil, como fue en el caso de Gustavo Díaz Ordaz, ordena que se termine con una represión que costó hasta la fecha, sabemos, más de 300 vidas, la protesta de un grupo de estudiantes que lo que estaban demandando originalmente era la desaparición de delitos como el de disolución social y el fin del autoritarismo mexicano a nivel jurídico. No estaban ni siquiera proponiendo una revolución comunista o una revolución socialista o el derrocamiento del gobierno, cosa que también se ha manejado históricamente para señalar a los estudiantes de Ayotzinapa y de otras escuelas normales rurales como si fueran potenciales guerrilleros enemigos del Estado mexicano. Este relato que ha marcado una ruptura y una herida en el sistema político mexicano y en las relaciones del gobierno y del ejército como parte del Estado mexicano frente a estos grupos civiles, es lo que hay que superar. Eso es lo que está detrás de el recuerdo del 2 de octubre y del expediente abierto de Ayotzinapa. También en esta semana se definieron ya finalmente los 4 aspirantes a la coordinación de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y el día de ayer en la Ciudad de Puebla. Como saben ustedes, en la Ciudad de México, que es una ciudad gobernada por la izquierda desde 1997, contenderán internamente en Morena por la coordinación Clara Brugada, la alcaldesa más popular que en los últimos años ha tenido Iztapalapa. Ustedes vieron atravesar a la Tacha, que está molesta, porque no la dejan en paz. Y el propio ex jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, más una de las sorpresas de esta contienda interna, que es el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que jugó un papel relevantísimo para conducir los destinos de la nación durante la pandemia de COVID-19, y Mariana Boy, una militante del Partido Verde que se integró al gobierno de Claudia Sheinbaum como secretaria de Medio Ambiente e hizo un papel relevante. En el caso de Puebla, hasta donde yo tengo información y que quiero compartírselas, había más de 20 personas inscritas y todo parece indicar que el día de ayer quedaron ya seleccionados como 4 aspirantes a la coordinación de la Cuarta Transformación de Morena en Puebla: la secretaria de Desarrollo Económico Olivia Salomón, Lisette Sánchez, Julio Huerta y el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, más conocido o mejor conocido como Nacho Mier. Puebla es uno de los estados que pues tendrá una contienda para relevar gobernadores junto con otras
7 entidades más. Está todavía pendiente Veracruz, mi tierra, Yucatán, Morelos, Chiapas, Tabasco, de los que yo recuerdo en estos momentos, y que van a ser elecciones concurrentes con la elección federal, que vaya, que tendrá sorpresas para todas y para todos. Muchísimas gracias. Les mando saludos fraternos a la Musa Elisa, a Alejandro Hernando Quintal, a Manuel Jiménez Rentería, a Roca Marta, a María Concepción Ramírez, a Porfirio Díaz Fonseca, a Laura Rojas Flores, a Julio Rojas Mascareñas, que han estado comentando y estando presentes en esta transmisión. Compártanla, nos vemos el próximo domingo y por lo pronto sean muy felices y vean la programación del Canal 14 en este domingo, que es un domingo de análisis y de información. Gracias.